Agradezco la presencia de todos. Bueno, Hola a todos, bonito día. ya estamos por conectarnos. Adelante, Mark. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro virtual organizado por la Defensoría de los Derechos de la Universidad de Guadalajara y la Unidad de Inclusión de nuestra universidad. A nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, me permito agradecer y presentar a nuestros distinguidos invitados, que son especialistas y autoridades que promueven acciones para garantizar los derechos de la comunidad sorda. Agradecemos al maestro Noé González, jefe de la Unidad de Inclusión, por proporcionar los servicios de interpretación que estarán a cargo del intérprete Abigail Castro. En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, nos gustaría que nuestra comunidad universitaria tenga la oportunidad de conocer y aprender más sobre la cultura sorda y los derechos humanos lingüísticos que corresponden a la comunidad sorda. Para ello, abriremos con un marco conceptual, haciendo las siguientes preguntas que nos apoyarán a contestar nuestros invitados. Primero, ¿qué es la cultura sorda? ¿Qué se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas? ¿Y por qué este año se ha elegido el lema Defiende los derechos de la lengua de señas? Para dar inicio a estas preguntas, a la cual podrán ir contribuyendo nuestros invitados y especialistas, me permito presentar en primer momento a Farid Abdal Gómez Quiñones. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Es un estudiante de último año de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara. Además de su formación académica, Farid es instructor certificado de lengua de señas mexicanas por el estándar Conocer ECO 217.01 y miembro activo de la red de sordos señantes modelos lingüísticos. Su compromiso con la comunidad sorda lo ha llevado a destacarse como activista por los derechos de las personas sordas, participando en ponencias tanto a nivel nacional como internacional. En 2021 presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en colaboración con Incluyete UDG, un evento que marcó un hito en su carrera. Además, fue consejero de su centro universitario en Cutba durante 2 años consecutivos, del 2021 al 2022 y del 2022 al 2023, demostrando su capacidad de liderazgo. Farid ha obtenido un diplomado en Derechos Humanos y es intérprete de lengua de señas mexicanas y de lengua de señas internacional, lo que le ha permitido actuar como mediador en recorridos para niños sordos en espacios culturales emblemáticos de Guadalajara. Asimismo, ha ofrecido conferencias sobre la escritura de señas dirigidas tanto a jóvenes como a adultos. Apasionado por la enseñanza, Farid se dedica a difundir la lengua de señas mexicana entre el público general, así como promover la escritura de señas. Su principal objetivo es trabajar por los derechos de las personas sordas y ser un agente de cambio en su comunidad. Entonces, Farid, te cedemos la palabra y te recuerdo las eh, 3 preguntas en las cuales nos gustaría que empecemos este encuentro, que son: ¿qué es la cultura sorda? ¿Por qué se celebra el día 23 de septiembre como el Día Internacional de la Lengua de Señas? Adelante. Y pues muchísimas gracias, Mark, por la presentación, por la invitación a todos, a la comunidad sorda, y gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de lo que tiene que ver ese tema sobre la cultura sorda. Bueno,
hay mucho de qué hablar acerca de este tema, pero quizás me voy a enfocar un poquito más acerca de lo que tiene que ver con el liderazgo dentro de la comunidad sorda. La lengua de señas obviamente es una lengua visual mediante la cual nos comunicamos. No está para nada ligada, por ejemplo, a las lenguas orales, que está enfocada en todo lo que es fonético, auditivo. Así que tenemos nuestra propia lengua de señas visual, pero también tenemos lo que tiene que ver con nuestras propias festividades, celebraciones, tradiciones. Y hay un caudal grande de información acerca de nuestra cultura. Por ejemplo, pues somos una comunidad visual. Creo que se congeló un poquito Farid. Nuestra lengua de señas tiene que ver con lo gesticular, es visual, gestual. ¿Por qué? Pues obviamente los sordos nos enfocamos, nuestra vía de referencia, nuestros ojos. Es por eso que sentimos un gran afecto por todos los miembros de nuestra comunidad. Sentimos como si fueran nuestra familia. Tenemos una forma de fraternidad muy profunda con los miembros de nuestra comunidad. Y en el caso de nuestra comunidad, nuestras costumbres, nuestra cosmovisión es muy diferente. Es por eso que durante años hemos luchado y hemos anhelado que se nos reconozca, que se nos incluya verdaderamente, como son los servicios de interpretación. Ahora, respecto a lo que me comentabas, el 23 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas, es una semana llena de actividades en la que conmemoramos precisamente este día, donde recordamos que los sordos tenemos que defender nuestros derechos, nuestro legado. Desde el 2017 ya se ha alcanzado el reconocimiento. Agradecemos mucho a UDG precisamente y que a nivel mundial se nos reconozca esta semana como la Semana Internacional de las Personas Sordas, porque de esa manera vamos generando esta inclusión. Ahora en 2024 queremos seguir trabajando en este reconocimiento, en esta lucha por el reconocimiento y mostrar como personas sordas lo orgullosos que nos sentimos de ser sordos, lo orgullosos que estamos de nuestra comunidad y de que no somos unos cuantos. Los sordos estamos presentes en muchos ámbitos dentro de la sociedad. El día 23 de septiembre, que es el Día Internacional, y también otra fecha importante para nosotros, que es el 28 de septiembre, que es el Día Internacional de las Personas Sordas. El 30 de septiembre, sin olvidar también el trabajo en conjunto que estamos haciendo con los intérpretes que nos apoyan con sus servicios. Esta semana entonces se llena de actividades y no queremos tomarlo solo como una simple celebración de recordar a los sordos, recordar a los intérpretes. No, también tenemos a los OPAs, que son hijos de padres sordos. Todos en conjunto formamos la comunidad a la cual, pues mediante esta se transforma en una hermosa cultura en conjunto con todos estos miembros. Muchísimas gracias, Farid. Ahora me permito presentar al maestro Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Él es el actual coordinador del Centro de Responsabilidad Social de la UNIVA. Es profesor investigador en materia de movimientos sociales, discapacidad y derechos humanos,
y egresado de la maestría en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bristol en Reino Unido y es egresado de la licenciatura en Técnicas de la Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Se ha dedicado también al desarrollo de contenidos audiovisuales desde la promoción de parámetros de accesibilidad universal. Ha sido profesor universitario en desarrollos de proyectos de investigación y actualmente cursa la licenciatura en Derecho. Algo importante de mencionar es que el maestro es miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco, como hijo oyente de padres sordos. Desde el 2018 al 2022, fungió como director estatal de inclusión a personas con discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, donde realizó y coordinó el Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad y sus familias del 2019 al 2024. Y actualmente es representante de la Universidad del Valle de Tamajac en el Diálogo Nacional para la Paz, así como la Red de Responsabilidad Social de la Universidad de la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y del Caribe, ODUCAL, además de ser un conferencista internacional. Damos la bienvenida. Maestro, en este sentido, quisiéramos abrir con una pregunta. eh, ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan las personas sordas al acceder a la educación superior? Esta pregunta igual se abrirá en su momento tanto para Farid como para el maestro Noé, pero quisiéramos que nos compartiera en este caso para abrir con usted. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias a todo el equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el doctor Dante y también a la Universidad de Guadalajara, mi alma mater. Y agradezco mucho a todas y todos quienes nos acompañan. Es un honor también compartir este espacio con Farid, un gran líder en la comunidad sorda local y nacional, y también al maestro Noé, con quien hemos podido coincidir en distintos espacios. Gracias también a Avis Castro por el apoyo en la interpretación. Y bueno, antes de responder esto, Mark, me parece importante tener en cuenta el por qué estamos hoy reunidas y reunidos. La conmemoración internacional de la lengua de señas surge porque un 23 de septiembre de 1958, la Federación Mundial de Sordos, con sede en Helsinki, Finlandia, hace la convocatoria para que distintas organizaciones, comunidades, clubs de personas sordas y familias se reúnan para hacer un ejercicio de reconocimiento, de orgullo, de reconstrucción de la historia que la comunidad sorda a nivel global ha tenido al menos en los últimos 100 años. Una historia llena de experiencias donde la resiliencia, el amor a la lengua de señas y una lucha constante, diaria contra la discriminación son la constante. Y ese 23 de septiembre de 1958 nace este movimiento global que año con año se va fortaleciendo, que año con año nos invita a las universidades, a los gobiernos, a la sociedad civil, a las empresas, a las iglesias, a que nos unamos y derribemos estas barreras a la comunicación, que derribemos estas barreras actitudinales que fomentan el miedo, el rechazo, la discriminación a las personas sordas. Y es también una invitación a reconocer la gran pluralidad que existe en esta comunidad, la riqueza cultural y lingüística de la lengua de señas. Se tiene registrado hoy por hoy, gracias a trabajos que ha hecho la Federación Mundial de Personas Sordas, que en el mundo existen poco más de 300 lenguas de señas, cada una con una riqueza invaluable, cada una con sus historias, con sus referentes,
con sus chistes, con sus malas palabras, con sus bromas. Toda esta riqueza que se vive es fundamental para el testimonio de la humanidad y que muchas veces se desconoce, se invisibiliza por esta lógica discriminatoria que no reconoce la pluralidad de la cual forma parte. Entonces, es importante contextualizar esto. Y también este marco de actividades, como bien comentaba Farid, que no solamente es el 23 de septiembre, sino que es el marco de una semana, nos invita a reconocer las distintas experiencias de la comunidad sorda, desde el saber y sentir de las niñas, los niños, los jóvenes, desde esas historias de las personas mayores que enfrentaron distintos momentos adversos, como lo fue la prohibición de la lengua de señas. Para quienes no lo conozcan, la lengua de señas estuvo prohibida, estuvo cancelada en un periodo aproximado de 100 años en distintos países del mundo y promovido por las propias instituciones educativas y las autoridades gubernamentales, ya que la concepción que se tenía en ese momento, en concreto 1880, fue el dotar de voz a las personas sordas, porque la lengua de señas los aislaba, porque la lengua de señas los llevaba a interactuar solamente con señantes que la comprendieran. Y este proceso de cancelación llamado oralismo nos llevó a que la lengua de señas se viviera en la clandestinidad, en el rechazo, en la burla, y se promovió otro tipo de metodología educativa que llegó a ser tortuosa en muchos momentos, como lo fue el oralismo, donde al no tener lengua de señas, se le obligaba a la persona sorda a que desarrollara sus cuerdas vocales, a que generara sonidos, a que comprendiera de la lengua hablada en su versión escrita, pero sin una garantía al 100% de que esa persona entendiera lo que estaba diciendo. Por ejemplo, mi madre puede leer un texto donde dice el ferrocarril va muy rápido. Mi madre es una persona sorda y mi mamá no entiende qué significa la palabra ferrocarril. La puede decir, la puede pronunciar, la puede leer, pero ella no comprende el significado de esa palabra. Y ese es un ejemplo de los estragos del oralismo en muchos aspectos. Por ahí de los años 50, los años 60 del siglo pasado, comenzó a surgir una metodología un tanto mezclada donde se aceptaba por un lado la lengua de señas y por el otro la parte hablada. Hoy por hoy, y nos da mucho gusto, gracias al testimonio de muchos líderes y lideresas de la comunidad sorda, se habla ya de una metodología bilingüe bicultural donde se reconoce la importancia lingüística de la lengua de señas para las emociones, la identidad, la personalidad, el tejer una comunidad, pero también se reconoce la importancia de la lengua hablada porque es la lengua donde se encuentra esa persona sorda a su alrededor y el conocer los procesos, las lógicas, también de la lengua hablada y de quienes la utilizan, ayuda al propio desenvolvimiento y empoderamiento de las personas sordas. Es una historia bastante interesante y este tipo de fechas nos ayudan a tener presente el por qué es importante esta causa, el por qué es importante seguir adelante. Y como bien comentabas tú, Mark, al inicio de esta sesión, el lema de este año, que la propia Federación Mundial de Personas Sordas y la ONU nos invitan a tener, el de por los derechos de la lengua de señas, súmate, pues es una invitación a que sigamos promoviendo su uso, su conocimiento, su investigación y sobre todo su presencia en distintos espacios. ¿Cuál es uno de los retos fundamentales para que logremos la inclusión educativa de las personas sordas en nivel media superior y superior? En primera instancia, que la lengua de señas esté presente en esos espacios a través de la formación de personal docente, administrativo y de servicios y de la propia comunidad estudiantil, que vivamos una cultura de la inclusión y los derechos humanos no enfocada solamente en aquellas personas que son diferentes, entre comillas, sino que realmente se trabaje en toda la comunidad, entre quienes tienen la sordera y quienes no la tienen, para generar un diálogo, un acuerdo, un ambiente común donde se hable de un nosotros y nosotras.
Otro reto importante es el implementar ajustes razonables y medidas de accesibilidad, como pueden ser la presencia de intérpretes profesionales en el espacio de clase, el que existan también grupos de atención tanto a los docentes como a los propios estudiantes sordos, sordas, y también a los padres y madres de familia, así como a la comunidad en general, ya que el hablar de un proceso de inclusión en espacios donde no se ha hablado de eso, pues puede generar dudas, miedos, confusiones, resistencias, y esto también implica pues de una política institucional que vaya implementando fases cada vez con mayor alcance, donde se tenga presencia de toda la comunidad, donde se tenga presencia de incluso organizaciones civiles, defensorías de derechos humanos y de especialistas de las múltiples áreas para que esa escuela, sea preparatoria o sea de nivel superior, pueda ser un espacio verdaderamente inclusivo para todas y todos. Y bueno, en la Universidad de Guadalajara existen experiencias muy positivas, al menos en los últimos 15 años han surgido experiencias, prácticas, colectivos, proyectos que han abordado el tema de la comunidad sorda y también de otras discapacidades con experiencias muy valiosas que han recopilado los saberes de la propia institución y que pues nos han dado esta gran lección de que la vinculación y la apertura a la sociedad y a experiencias de otros países pues han sido la clave para que estos proyectos puedan seguir avanzando. Creo que ahí hay algunas pistas, estimado Mark, en el sentido de la accesibilidad, de la vinculación, del acompañamiento y del trabajo con la comunidad. Hay una frase, y con esto termino esta primera intervención, y Farid la conoce muy bien, y que se utiliza mucho en la comunidad de personas sordas a nivel internacional, y dice, nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proyecto, política, iniciativa, programa, servicio, no debe de partir de una ocurrencia, no debe de partir de una suposición de la institución que lo está ofreciendo, sino que tiene que partir de un trabajo colectivo, de un trabajo lo mayor horizontal posible para que pueda verdaderamente legitimarse y atender las problemáticas y necesidades, pues en este caso en específico, de las personas sordas. Hay algunas pistas y bueno, creo que podemos aprender mucho de lo que ya se ha hecho y seguir adelante aprovechando también las innovaciones y las nuevas redes que posibilitan estas. Muchísimas gracias. Ahora me permito presentar al maestro Noé Albino González Gallegos. Él es maestro en salud pública, es profesor investigador de tiempo completo, titular adscrito al Centro Universitario del Norte, cuenta con diplomados en Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad por la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Él es jefe de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara y ha impulsado, en colaboración con la comunidad sorda, acciones para la promoción de la lengua de señas en la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Maestro, justo en recuperando también esta pregunta y desde la parte institucional, ¿cuáles serían justamente estos desafíos que todavía se deslumbran para la comunidad sorda en la Universidad de Guadalajara? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Mark. Una felicitación por organizar estos espacios de diálogo donde pues has invitado a representantes, bueno, en el caso de Farid, que también nos conocemos hace tiempo y que yo admiro por su tenacidad y porque, por ejemplo, él ha ocupado espacios de toma de decisiones en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, una miembro de la comunidad sorda, un estudiante sordo. ¿Quién mejor que estudiantes como él para dar su experiencia al respecto de qué está pasando en la educación superior para la atención de las personas de la comunidad sorda y pues lo que se ha hecho para que ejerzan su derecho a
educación superior en este caso. También un gusto saludar a Rodolfo, que bueno, él tiene experiencia en la gestión pública para la implementación de las acciones desde Estado, para promover también la inclusión en los diferentes espacios donde este Estado tiene o donde las oficinas estatales tienen injerencia, además de que pues es miembro de la comunidad sorda y bueno, ellos dos ya hablaron ampliamente sobre algunos rasgos que definen a los miembros de esta comunidad sorda. Algunos datos históricos, ya casi no me deja mucho que hablar Rodolfo. Siempre es un gusto estar escuchándolo porque, bueno, sabe muy bien sobre este tema. Pero hoy quiero partir de lo último que él mencionó, ¿no? Que fue una frase que resume todo, que es nada de nosotros sin nosotros, haciendo referencia a que las personas o las políticas y acciones que se tomen para promover la accesibilidad para las personas con esta discapacidad u otras, tiene que involucrar a personas. Y me recuerdo que, por ejemplo, en el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende varios párrafos de la General de Educación, precisamente porque no se consultó a personas con discapacidad para el diseño de esta ley, su redacción y finalmente su promulgación. Y esto habla de la importancia, por un lado, de reconocer la necesidad de que estas acciones estén pensadas por las propias comunidades de las discapacidades, y que también está relacionado con la pregunta que lanzabas al principio sobre los desafíos. El no reconocer la necesidad de incorporar a las personas con diferentes discapacidades, particularmente en este caso con discapacidad auditiva, en los espacios de toma de decisiones, pues va a dificultar, por lo menos dificultar la implementación de dichas acciones, hasta el punto de, por ejemplo, también como el caso que decía yo hace un momento, de invalidar estas decisiones que no están tomadas con la participación de todas las personas, de todas y todos, como dice Rodolfo. En ese sentido, pues en la Universidad de Guadalajara, algunos de los desafíos que persisten son precisamente la falta de reconocimiento, en primer lugar, de que existe una cultura de la discapacidad, existen comunidades de las discapacidades y sus propias culturas, como ya bien definió Farid, con sus propios rasgos. Y entonces, al no reconocer que existen estas comunidades, pues tampoco se reconoce el invitarlas a participar donde se toman las decisiones o promueven los mecanismos para la expresión y la comunicación, y se promueve en general la inclusión. Rodolfo también hablaba de miedos y resistencias de los profesores que también están relacionados con esta falta de conocimiento, y que al existir esta falta de conocimiento prevalecen sobre las personas que en este caso somos oyentes varios ideas preconcebidas sobre lo que debería ser una persona, en este caso sorda, ¿no? Pensamos que todos los sordos son iguales. Pensamos que todos los sordos, por ejemplo, leen los labios, que todos los sordos hablan la lengua de señas, o al menos que todos hablan la misma lengua de señas. Pensamos que tiene que haber una serie de conductas que son propias de las personas sordas, y entonces tendemos a hacer una eh, especie de homogeneización, ¿no? De todo, y además esperar. Eso también hace, por otra parte, que estos, bueno, genera miedos y resistencias cuando, por ejemplo, los profesores o los miembros de la universidad se enfrentan a una comunidad que no conocen. También estos preconcepciones nos hacen pensar en estrategias que no son también las más acordes. Mira, por ejemplo, estoy pensando en una profesora que me decía, oye, pero existe un aparato que el estudiante sordo se puede colgar en el cuello y ese aparato le escribe en español, ¿no? Ya sea en su dispositivo. De hecho, Farid usa uno de estos. Pero esto está pensado desde la preconcepción de los profesores sobre que, por ejemplo, todos los sordos leen igual español, ¿va? Por una parte, pero lo que más me preocupa de estos pensamientos es que una vez más, cuando la comunidad sorda tiene como un rasgo muy importante que ha prevalecido y que ya Rodolfo también mencionó, que es el aislamiento, la marginación, el rechazo, incluso en algún tiempo la persecución, es decir, una serie de acciones que no son nada humanas, y volver a pensar en que un robot, por ejemplo, un robot que interprete, un aparato que transcriba, vuelve a poner una barrera entre la comunicación persona a persona. Entonces, aquí el desafío pues es cambiar la cultura de las personas oyentes hacia reconocer primero cuáles son los rasgos que realmente definen a las personas sordas, su historia, como ahora Rodolfo ha explicado. Esa historia define los rasgos de la comunidad sorda, porque imaginemos que nosotros viniésemos de una historia donde en algún
periodo del tiempo, además un largo periodo del tiempo, se nos hubiese prohibido mostrar nuestros rasgos definitorios de nuestra propia cultura, ¿no? Esconderlos, rechazarlos, incluso odiarlos. Hay toda una corriente socioantropológica que habla de la misoginia, es decir, aquellas comunidades que rechazamos o odiamos nuestro origen, derivado del clasismo y racismo, y en este caso, pues, de la falsa idea de que tendríamos que ocultar nuestros rasgos definitorios, ¿no? Entonces, eso, pues definitivamente se observa y se evidencia, todavía hay unos vestigios históricos de este rechazo y esta persecución que se evidencian, por ejemplo, en estos mitos y falsas expectativas, porque también existe, por otra parte, la expectativa que nosotros es decir, aquellas reacciones o formas de actuar que nosotros esperamos en ciertas comunidades y que tienen más que ver con mi propia concepción de aquello que es distinto que con la realidad, ¿no? También tengo aquí que en ese sentido, pues el desafío es el de girar la mirada hacia una perspectiva de derechos humanos y de dignidad humana, reconociendo la integridad del individuo. Por aquí decía Rodolfo bien que no hay que hacer diferencias o no hay que referirnos a aquel que es diferente, sino tener una perspectiva integral, una visión integral de las necesidades de las personas. ¿A qué me refiero? Mira, Rodolfo también habló de barreras actitudinales de las personas, pero por ejemplo también existen barreras eh, normativas, jurídicas, administrativas. Voy a poner el caso de los intérpretes, ¿no? Por ejemplo, se dice, pues se requieren intérpretes profesionales. La realidad es que en México sí existe una necesidad de formar intérpretes porque según datos que yo consulté, más o menos hay un intérprete por cada 7,000 personas sordas y creo que me estoy yendo bastante eh, optimista. Entonces, por ejemplo, si un intérprete tiene una formación como intérprete, está reconocido, está certificado, pero por ejemplo no aparece en el profesiograma de la Dirección General de Profesiones, cuando un intérprete quiere ser contratado, por ejemplo, con una institución pública, pues entonces buscan una profesión que sea la que más se le parece y desafortunadamente las profesiones que más se le parecen no son las que remuneran económicamente el trabajo profesional que hace un intérprete. Entonces, por ejemplo, hace algunos meses, creo que ya casi un año, sino unos 8 meses, la legislatura, en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Jalisco, nos enviaron a las instituciones públicas un acuerdo legislativo, un exhorto para que las instituciones de educación pública en el Estado tuviésemos un programa de lengua de señas en cada uno de nuestros programas. En la Universidad de Guadalajara, cada programa es, por ejemplo, el bachillerato general por competencias o el bachillerato integral. Cada una de las carreras de licenciatura y cada una de las carreras de posgrado son un programa. Entonces, tendría este exhorto legislativo, invita a las instituciones públicas, hasta ahora es una invitación, a que tengan una clase de lengua de señas un semestre en cada programa. Y eso está muy bien, pero por ejemplo no proviene de una visión integral porque pues nosotros nos preguntamos, tenemos en la Universidad de Guadalajara 342,000 estudiantes. ¿Dónde están los profesores de lengua de señas para dar, por ejemplo, clases a esos 342,000 estudiantes? Entonces, la visión tendría que ser que a la par que yo o antes que yo invite a las instituciones públicas a que tengan lengua de señas en todos sus niveles y todos sus programas, pues que también se diseñe una política de formación, primero de intérpretes profesionales, pero también que se promueva el que aparezcan en los profesiogramas y luego también se empiecen a abrir plazas en las instituciones públicas para intérpretes, ¿no? Ese es un desafío que conjuga lo legislativo, lo normativo, lo administrativo. Cuando vas al SAT, afortunadamente en el SAT ya hay un código para que los intérpretes se den de alta, ¿no? Como servicios de interpretación, pero por ejemplo en las instituciones no existe un código para contratarlos, es decir, una plaza, ¿no? Creo que son algunos de los desafíos que como alguien que se encarga de la administración en la universidad, de la administración de los recursos humanos para ofrecer un servicio de interpretación en un modelo, como bien mencionaba Rodolfo, bicultural y bilingüe, nos hemos enfrentado. De manera que Rodolfo, por ejemplo, participó en una propuesta de un programa de licenciatura para formar intérpretes en lengua de señas en la Universidad de Guadalajara. Su gran proyecto, muy interesante, resolvería
el problema de la insuficiencia de intérpretes en lengua de señas en el estado de Jalisco y en la región occidente en general. Pero, por ejemplo, no tendría que ser abordarse de forma integral, que al mismo tiempo se promueva el reconocimiento de estos profesionales, porque imaginen ustedes que un intérprete estudia una licenciatura, pero luego cuando la termina y se titula, se da cuenta que, por ejemplo, no puede obtener una cédula profesional, que no hay exámenes para su titulación, por ejemplo, exámenes de evaluación de sus competencias al egreso, y entonces eso puede desestimular el que la persona quiera estudiar una de estas carreras. Pero nosotros hemos insistido en que es necesaria la apertura de esta licenciatura y acompañada también de que se promueva lo que nosotros llamamos profesionalización, porque sigue persistiendo, por ejemplo, la idea de que, más o menos generalizada, de que lo que el intérprete hace es un favor. Ay, nos está haciendo el favor de tender puentes de comunicación, pero en realidad tenemos que tener todos la claridad de que se trata de una profesión y lo que está ofreciendo es un servicio y tiene que aplicar todo lo que aplica para cualquier otro servicio en términos de profesionalismo, código de ética, tabuladores de salarios, lo cual no existe al no existir en un profesiograma, etcétera, etcétera. Y bueno, yo dejaría ya aquí el tema de los desafíos, porque los que realmente viven estos desafíos en el aula, pues son nuestros estudiantes, y aquí Farid puede ampliamente decirnos cuáles son los desafíos a los que él se ha enfrentado como estudiante de veterinaria aquí en la Universidad de Guadalajara. Sí, Farid, vamos a matizar justamente de los desafíos que nos comparten desde el área tanto académica como del área administrativa, llevarlos al tema de cuáles son los desafíos que te ha tocado vivir a ti como estudiante, pero no solo quedarnos ahí, nos gustaría es que nos compartas cómo has sobrellevado esos desafíos, qué acciones has generado para contrarrestar esas barreras. Y pues con gusto les comparto, por ejemplo, lo que ha sido mi experiencia personal como estudiante de la UDG. Exactamente lo que están hablando, las problemáticas y barreras que enfrentamos como estudiantes sordos. Pues la primera, como mencionan, no, las personas no conocen acerca de qué es una persona sorda. Como bien menciona Noé, no entienden, por ejemplo, la necesidad que hay de un servicio de interpretación, la necesidad que hay de que yo haga uso de mi lengua de señas. A veces quieren que la enseñanza-aprendizaje sea de forma oral, que me esfuerce porque saben que estoy oralizado, pero eso es un problema y una barrera para mí. Precisamente todas estas ideas preconcebidas que hay dentro del personal oyente. En el caso, por ejemplo, del personal docente, en los compañeros de escuela, es difícil la comunicación con ellos. Gracias a Dios, pues yo me puedo comunicar por escrito, yo soy bicultural y de esa manera eso me facilita la comunicación con mis compañeros y mis maestros, ya sea por WhatsApp o por algún otro escrito, pero realmente no tenemos una inclusión verdaderamente como debería de ser. A veces incluso por mensaje de texto los sordos nos sentimos muy limitados y eso nos frustra al saber cómo expreso las necesidades que tengo. Y a veces eso hace que ciertos sordos pues dejen a un lado el hecho de querer superarse porque nos siguen limitando al tema auditivo, porque son más los oyentes que los sordos. Y pues la falta de conocimiento, que somos personas con grandes capacidades, con grandes habilidades,
y que el hecho de no escuchar no nos limita, ni nos restringe, ni nos hace menos, y que pues a veces se requiere de paciencia con esto de comunicarse quizás solo por escrito o por texto. Creo que es una de las problemáticas más grandes que he visto, que en el caso mío pues ha requerido paciencia, pero hace falta mucha conciencia acerca de hacer conciencia acerca de este tema, porque quizás hay más personas ciegas que personas sordas, no se promueve esta conciencia se cae en el audismo, que es precisamente esta discriminación donde el oyente piensa que es más que el sordo, porque hay más personas oyentes que sordas. Y de esa manera se genera audismo y discriminación hacia nuestras personas. En el caso de los maestros, por ejemplo, algo raro que he visto, que toman decisiones que quizás podrían haber sido consultadas hacia mi persona, se toman el atrevimiento de tomar decisiones por mí. En el salón de clases también, por ejemplo, cuando yo quiero exponer algo, yo tengo el derecho, pero siento que me hacen a un lado por ser sordo. Y entonces ahí es donde yo persisto en crear accesibilidad y yo levanto la mano y digo, quiero hablar también. Que se me respete y que no se me trate como una persona débil. A algunas personas sordas les pasa que eso las llega a intimidar al ver que la mayoría es la que genera este tipo de situaciones, por lo cual necesitamos que precisamente no dejar a nuestra comunidad sorda, por ejemplo, así, vista de estos problemas. En el caso mío, yo no lo permito. En el caso mío, yo lucho por empoderarme. Dejo a un lado la pena y trato de luchar por mis derechos. Pero creo que sí hace falta más apertura, más conocimiento de quiénes somos las personas sordas, de los derechos que tenemos hacia la educación, hacia superarnos, porque queremos superarnos. Y en mi opinión, creo que tenemos que seguir en esta lucha constante para poder seguir aperturando conocimiento acerca de nosotros dentro del centro universitario y en los demás planteles, poder seguir generando estos modelos lingüísticos que también empoderen a nuestra comunidad sorda, modelos lingüísticos que puedan hacer que el sordo se sienta orgulloso de difundir su idioma y mostrar que lo podemos hacer. Todos estos años, por ejemplo, en Jalisco, se ha estado promoviendo, estamos trabajando dentro de modelos lingüísticos, el movimiento asociativo, en colaboración también con personas como el maestro Noé, que nos han apoyado en poder generar esta atención para poder crear oportunidades hacia nosotros como personas sordas. Ojalá todas estas necesidades que ya se han visto en el personal docente, todos estos temas que estamos tocando, pueda crear precisamente esta difusión. Como ya bien se dijo, hay mucho personal estudiantil, se necesita más personal para poder generar. Por ejemplo, yo como sordo, soy el único con mis compañeros ahí, lo cerquita que tengo, trato de concientizar, trato de promover, gracias a modelos lingüísticos, al movimiento asociativo, como líderes sordos, de poder promover y ayudarnos en lo que podamos. Pero sí es importante que dentro de la Universidad de Guadalajara se pueda promover el hecho de que
se use la lengua de señas, nosotros, no solo nosotros los sordos, sino los oyentes también, y que es muy importante para mí crear esta accesibilidad. Y como bien lo dijo Noé, también el desconocimiento de lo que es un intérprete y de que esos puestos los ocupen personas capacitadas, o como bien tocabas el tema, que decían, bueno, en un futuro a lo mejor un robot va a hacer el trabajo. Ojalá se pudiera generar este proyecto. Urge, por favor, urge este proyecto de intérpretes cualificados. Queremos cambiar la historia. Que tengan precisamente los intérpretes conocimientos lingüísticos, de modo que puedan tener o dar un buen servicio, que tengan conocimientos de lo que es la ética, de lo que es la confidencialidad a la hora de trabajar. También el hecho de que los estudiantes sordos tengan, puedan expresar lo que viven a diario, lo que sufren a diario, y mediante esto crear un aprendizaje, por ejemplo, en el caso de los intérpretes, que se hable correctamente la lengua de señas, porque eso lo sufre el sordo si el intérprete no habla correctamente la lengua de señas. También el hecho de que los sordos sepan, porque hay un desconocimiento de su propia lengua dentro de la comunidad sorda, porque precisamente como la mayoría son parlantes, oyentes, pues se le hace al sordo hablar, y eso también crea un problema de accesibilidad. Así que deseamos también promover que la comunidad sorda, los sordos, conozcan muy bien su lengua de señas, que los intérpretes sean intérpretes certificados, conozcan. También queremos promover lo que es el bilingüismo dentro de la comunidad. Y también que el personal, por ejemplo, Noé se está esforzando por aprender lengua de señas, pero ¿cuántos dentro de UDG saben lengua de señas? Y necesitamos promover esto. Queremos invitarlos a todos ustedes, a estudiantes, alumnado de UDG, de que hagamos un trabajo en colaboración para poder conocer a profundidad este idioma, su lingüística, ya que es importante. Y que esto sea un fundamento para el futuro, pero lo que sí nos urge es los intérpretes certificados, cualificados, con conocimientos lingüísticos. Queremos seguir luchando. Yo, por ejemplo, como estudiante, he escogido una licenciatura, una carrera que me gusta, que me apasiona. También crear conciencia acerca de esto con los sordos. Sí tenemos barreras, pero también podemos cambiarlo y lo podemos hacer pronto. Sin duda, una valiosa respuesta. Todo lo que se ha vertido y se ha compartido en este espacio. Estamos próximos a cerrar. Es realmente muy poco el tiempo, pero lo hacemos de esta manera para que sea ameno. La última pregunta es una pregunta para los tres. Nos gustaría, en este caso, que nos pudieran compartir desde sus diferentes áreas qué recomendaciones darían a los docentes para que adapten sus métodos de enseñanza, o en este caso, para aquellos docentes que nos están siguiendo en la transmisión y que dicen, yo no conocía sobre el tema, pero me interesa tener un primer acercamiento para comenzar a conocer sobre la cultura de la discapacidad o sobre la cultura sorda y poder garantizar una educación de calidad para todos. Bueno, yo quisiera iniciar que para introducirse a la cultura sorda, bueno, hay literatura, pero yo, por ejemplo, estoy pensando en el libro de Graciela Rascón Miranda,
Sonidos y silencios, no sé ahorita que Rodolfo me ayude con el título correcto, pero ella es una persona que hasta una persona sorda que hasta los 33 años, 34 años, aprendió lengua de señas. Ella fue víctima de esta historia que bien narraba Rodolfo de oralizar a las personas y entonces ella fue víctima, digo yo víctima porque un proceso de oralización es un proceso bastante traumático que allí en ese libro se relata con bastante claridad. Y entonces ella misma expone, porque además ahora es una gran conferencista, una gran líder sorda reconocida, ella expone cómo el universo se le pintó de colores cuando ella aprendió lengua de señas a los 30 y tantos años. Entonces, eso es un buen acercamiento de una experiencia en primera persona de lo que viven las personas sordas. Ella es originaria de Tijuana y su historia ahí se puede consultar en el libro. Aquí también Farid habló de algo que es muy importante rescatar, que es las experiencias de cada uno de los estudiantes, para pensar en que sí es posible un modelo institucional de atención a las comunidades sordas, pero sobre todo yo rescato de todo lo que dice Farid, porque él menciona que su presencia en su escuela ha generado, pues de entrada, la visibilización de una discapacidad como es la auditiva, revela que una persona con discapacidad auditiva tiene, como bien dice Farid, todas las capacidades y habilidades que cualquier otra persona para acceder a la educación superior en una carrera de su elección. Y eso se llama cambio cultural, porque la Universidad de Guadalajara transitó por un modelo donde segregaba a los estudiantes en solo dos carreras. Dijo, ustedes van a estudiar psicología o comunicación, elijan. Y Farid acaba de exponerlo, dice, yo estoy estudiando una carrera que yo elegí. Tenemos estudiantes en artes, tenemos estudiantes en ingenierías, tenemos estudiantes en derecho, tenemos estudiantes en cultura física, en diferentes carreras, y eso habla de la diversidad de vocaciones y de habilidades y de intereses que tienen los estudiantes. Y eso, la presencia de cada uno de estos estudiantes, si bien con ciertas dificultades o con grandes dificultades dentro de la universidad, su presencia va generando un cambio cultural porque va visibilizando en cada uno de estos espacios a las personas con discapacidad auditiva y va generando también un cambio cultural que a lo mejor en algunos lugares es más rápido y más notable, en otros un poco más lento, pero si por ejemplo nosotros seguimos con prácticas de segregación, mandando así como antes los estudiantes a un grupo de atención especial, pues todos los demás no nos enteramos, ¿verdad? Entonces, un gran paso que yo observo en la universidad es que hay un cambio cultural al reconocimiento de diferentes discapacidades que estaban invisibilizadas y que va ocurriendo. Entonces, promover la participación de los estudiantes en los diferentes espacios es un mecanismo de cambio cultural. Estoy hablando de reconocimiento de la diversidad y de también poner o generar lo que en pedagogía se llama el conflicto cognitivo de ¿y ahora cómo le hago, no? Para que mi práctica sea pertinente para las personas, incluso si tienen una discapacidad. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, algunas reflexiones. Bueno, antes que nada, el libro al que hace mención el maestro Noé, de Gabriela Rascón, se llama Señas, Palabras y Silencio. Lo pueden encontrar en internet. Y bueno, creo aquí fundamental y suscribo a lo que comenta el maestro y también lo que ha señalado Farid, que exista, por un lado, toda esta política institucional y que esté acompañada de un presupuesto que haga efectivas las acciones que se emprendan a favor de las distintas poblaciones prioritarias. Eso me parece un paso importantísimo, una política institucional con estrategias muy bien definidas y que aparte se destine un presupuesto para ello. Podremos tener muchas muy buenas voluntades, muchas ganas, pero si no existen las herramientas para poder ejecutar eso, pues no va a pasar de ser una buena intención y muchas veces sujeta a una persona o a un grupo de personas que a final de cuentas con el paso del tiempo, pues a lo mejor no perdura. Entonces, sí es importante que se contemple eso por un lado. Por el otro, comentarle a las maestras, los maestros que nos puedan estar acompañando, que número uno, no le teman a la diversidad, no le teman a lo desconocido,
Muchas veces con este tipo de poblaciones se imaginan escenarios catastróficos donde es que tengo que adaptar mi clase, tengo que hacer tal o cual cosa, es que yo no sé, y existen un sinfín de situaciones que no ayudan al tema, ¿no? Donde hay voluntad hay camino, dice el dicho. Entonces, aquí la invitación es a que acepten esta aventura, a que también sepan que no están solos. La Universidad de Guadalajara tiene a su unidad de inclusión, tiene grandes especialistas en varias temáticas relacionadas con discapacidad. Los propios estudiantes con alguna discapacidad o caso concreto, estudiantes sordos, te pueden dar muchas veces la pauta sobre qué es lo que les funciona, qué es lo que ha servido en su propio proceso formativo. Los estudiantes de esos compañeros o compañeras también son una fuente invaluable de información. También pueden encontrar apoyo, orientación en los padres de familia y también en asociaciones civiles. Hay muchas asociaciones civiles donde existe la buena voluntad de compartir saberes, generar orientación, donde generar acompañamiento, y también hay instituciones de gobierno que pueden brindar el apoyo necesario. Entonces, tú como maestro o maestra, no seas presa del miedo, la ansiedad que puede implicar algo nuevo, algo distinto, sino el saber que el abrirte te va a llevar a estar cobijado o cobijada por una red muy importante de personas que están trabajando a favor de la inclusión y los derechos humanos, ya sea en espacios institucionalizados o en espacios de la sociedad civil o incluso, ¿no? Hay iglesias, hay medios de comunicación, hay publicaciones como la que comenta Noé, y hay un sinfín de materiales que nos puedan estar dando la pista. Cuando hablamos de inclusión, no hay una receta, no hay un paso uno, paso dos, paso tres, eso es importante señalarlo, sino que es un proceso que se va construyendo con la gente. Esta parte es necesaria. Hacerlo con los estudiantes, con otros colegas docentes que a lo mejor ya vivieron la experiencia e ir trazando la propia como maestro o maestra, ¿no? Creo que esto es un aliciente valioso y pues ahí estaría la parte. Y también invitar a los estudiantes sordos, sordas de la Universidad de Guadalajara a que vayan empoderándose, a que se hagan visibles, a que también se apropien de espacios, proyectos, iniciativas que la propia universidad promueve y darle esa riqueza cultural de la cual son portadores o portadoras, ¿no? Por ya, no sé, me viene a la mente una feria de libro, un festival de cine, muchas de las actividades que hacen en Cultura ODG, en la biblioteca Juan José Arreola, no sé, generar esa presencia también ayuda muchísimo para que vayamos involucrando cada vez más a aliadas, aliados, y no solo de la zona metropolitana, sino de toda la red universitaria. Creo que ese es un aporte importante, un compromiso, una tarea que los estudiantes que pueden tener. Y también hay egresadas y egresados de la Universidad de Guadalajara que forman parte de la comunidad sorda, ya sea como personas sordas propiamente o como hijos oyentes de padres sordos, a que generen proyectos, iniciativas y vean en la Universidad de Guadalajara un aliado, aliada importante. Y para finalizar, también creo valioso que se impulsen procesos de investigación en relación a la discapacidad, a los derechos humanos, también invitar a las áreas que desarrollan proyectos culturales a que se enfoquen en temas de inclusión de personas con discapacidad, a que implementen la lengua de señas en sus distintas manifestaciones artísticas. Creo que eso puede ser un gran aliciente. La Federación de Estudiantes Universitarios también tiene ahí un compromiso valioso. Y bueno, vamos cada quien aportando desde donde estamos y en ese sentido creo que podremos encontrar un cambio favorable y que esté en el tono de los derechos humanos de las personas sordas. Así que hay algunas ideas, estimado Mark. Muchísimas gracias, Rodolfo. Estimado Farid, Sí, algo que también quisiera sugerir
al personal docente es que cuando se empiecen o hagan estas investigaciones, estas consultas, a mí me gustaría sugerirles que cuando tenga que ver un tema acerca de las personas sordas o algún tema, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? De veterinaria. Yo quiero investigar acerca de veterinaria, pero en el ámbito de la lengua de señas, no investiguen en cualquier lugar, traten de ir a una fuente confiable, una persona que realmente sepa sobre el tema en ese ámbito de lengua de señas, ¿sí? Y que siempre se hagan acompañar, donde investiguen o los proyectos que se hagan, siempre esté presente una persona sorda. Y entonces, después de una revisión por la comunidad sorda, sí se pueda difundir este tipo de material. Pero para ello sí necesitamos trabajar en conjunto. También necesitamos trabajar en coordinación y en alianza con el personal de intérpretes. Ya que la lengua de señas es algo valioso para nosotros como comunidad sorda y a veces se difunde información falsa o distorsionada acerca de esto, ¿verdad? También el rol del intérprete dentro del aula, el rol de los intérpretes sordos. Que tiene que seguir en capacitación constante. Respecto, por ejemplo, a las capacitaciones, no debe ser una persona oyente la que imparta capacitaciones en lengua de señas. Quien está capacitado para esto tiene que ser un nativo, una persona sorda, pero que también sea una persona sorda que esté capacitada precisamente en todo lo que es la sociolingüística de la LSM, ya que de esa manera podrá aportar, ¿verdad? Como intérprete sordo y como persona nativa, información confiable. Y trabajar en conjunto con los líderes sordos, trabajar en conjunto con la comunidad sorda sobre este trabajo de atención respecto a los diferentes ámbitos, tema de la salud, tema de la educación. En el caso de los maestros, pues sí, tener capacitaciones. Pero que no recurran a las personas oyentes para aprender lengua de señas, que recurran a nosotros como comunidad sorda. También que es importante precisamente el no discriminarnos, el no dejarnos de lado a las personas sordas y que las personas sordas se empoderen, porque a veces se sienten cohibidos y no se sienten, por ejemplo, a gusto con su intérprete. Y es algo que no deben de callar las personas sordas. Porque a veces lo que sucede con el intérprete, algunos intérpretes buscan protagonismo, ¿verdad? Y ese es un protagonismo que le corresponde a la persona sorda para poder generar, por ejemplo, el protagonismo logra que la persona sorda genere su identidad. Si hay que luchar por apelar a nuevas leyes, por ejemplo, dentro de la política, promover lo que es la aceptación de los intérpretes en diferentes ámbitos, promover lo que es la aceptación de nuestra lengua de señas, nuestro derecho a difundirlo, pues tenemos que estar debatiendo acerca de esto y como personas sordas no dejarlos de lado, no, tenemos que armarnos de valor para poder difundir, para poder mostrar nuestra cultura sorda, nuestra identidad sorda. Por ejemplo, en mi caso, yo es lo que trato de hacer, difundir mi lengua de señas. Y por eso es importante que los maestros nos puedan entender y que no nos dejen ahí de lado a las personas sordas.
Yo agradezco la atención de mis maestros, toda la ayuda, el apoyo que me han dado, pero creo que es un buen momento para ustedes como docentes el empezar quizá a tener esta apertura de escuchar a la comunidad sorda, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, y de esa manera generar un cambio dentro de nuestra institución. Y de esa manera se pueda un conocimiento de lo que es la cultura sorda y de lo que es nuestra lengua de señas. Eso es lo que yo compartiría a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos con grandes aprendizajes y conocimientos. También como institución, en este caso como Defensoría, nos quedamos con el compromiso de aquellos docentes que tengan la inquietud de tener el contacto con estos especialistas. Nosotros les brindaremos la información indicada y a la comunidad sorda de la Universidad de Guadalajara les hacemos esta cordial invitación para poder generar estas sinergias, colaborar e impulsar proyectos que promuevan y defiendan los derechos lingüísticos de la comunidad sorda. Estamos en la mayor disposición. Sé de antemano que el maestro Noé también está en esa disposición de trabajar y hacer estas sinergias. Agradecemos el espacio. Quedaron muchas preguntas que nos hicieron. Entre ellas quedó una pregunta del tema de el uso de las tecnologías y las medidas de accesibilidad. No lo tocaremos por el momento porque a ver si nos gustaría poder habilitar otro espacio para hablar justamente y enfocarnos, más bien profundizar sobre la importancia del intérprete, sobre los subtítulos, qué herramientas actualmente se pueden utilizar en el aula para generar accesibilidad. Y bueno, a nombre de la Defensoría, les agradecemos por sus valiosos conocimientos y nos vemos hasta la próxima. Y